El título del mensaje de esta mañana es ¿quién es Jesús para mí? Cuando todavía no hay madurez en un discípulo que va en crecimiento espiritual, es muy frecuente que reprima ciertas dudas que se presentan en su vida, en su crecimiento. Es posible que el discípulo manifieste que en su exterior hay un fortalecimiento de fe, lo que no ocurre muchas veces en su interior. Por eso es necesario que esos interrogantes, que esas dudas que surgen muchas veces en nuestro caminar, sean puestas delante del Señor, para que Él, a través de su Santo Espíritu, que es el que nos guía y nos enseña, nos aclare, nos muestre la luz, nos permita entender en cierta forma sus caminos y sus propósitos en cada uno de nosotros. Amén. La palabra que hoy el Señor nos da está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, a partir del verso 13 y hasta el 20. Capítulo 16 de Mateo, de los versículos 13 al 20. Y dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación divina que has tenido, sobre esa manifestación que el Padre te ha dado, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vemos aquí en esta porción que el Señor nos da hoy que Jesús subió a las aldeas de Cesarea de Filipo y él estaba en Betsaida y va a un terreno gentil, y el propósito era enseñarles a sus discípulos con calma quién era él y su reino. Se va a Cesarea de Filipo con todos sus discípulos, y la gente tenía a pesar de que la gente tenía un buen concepto de Jesús, él les hace una pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? La gente tenía un buen concepto de quién era Jesús, pero no habían entendido quién era realmente. Y hoy, al presente, de pronto esa pregunta también viene de pronto a nosotros, cuando el Señor pregunte a nuestra vida: ¿qué dice la gente que soy yo para ellos? ¿Será que podemos nosotros tener una respuesta correcta hacia el Señor? Decirle a Él: he hablado tu palabra, he dado tu testimonio, he mostrado la gracia tuya, Señor.
La gente ha entendido. ¿Podemos quizás dar esa respuesta a Jesús? Mire, Él eligió ese escenario, una zona de fuerte influencia griega. Los griegos generalmente se caracterizaban por su idolatría. Él escogió esa zona de cultura pagana, muy helenizada e idólatra. ¿Para qué? Para que el hombre en ese momento, sus discípulos en ese momento, tuvieran esa confrontación de decir, o Jesús o los ídolos, o el reino espiritual o un reino material. Por eso la pregunta del Señor Jesús esta mañana para nosotros como sus discípulos es: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que soy yo? Jesús fue a Cesarea de Filipo porque esta ciudad se llamaba así en honor de César. Él la edificó Herodes y se adoraba la divinidad de César en un templo. Esa es otra forma de confrontarnos. O buscamos adorar en un templo, o nos concientizamos de que somos templo del Espíritu Santo, donde tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Él busca que le adoren. Habla de religión y habla de fe. Es el lugar que Jesús escogió para hacer la pregunta, para que ellos tomaran una decisión por César o por Cristo. César era adorado por lo que tenía y por lo que hacía para ellos en ese tiempo. Pero Cristo, ¿qué tenía para demostrar en ese momento? Él ya les había dicho: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mi reino no es de este mundo. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Era muy difícil para estas personas en ese tiempo entender realmente quién era Jesús. Mi reino no es comida ni bebida. Otro de los alusiones que hacía el Señor a su reino. Hoy día para algunas personas les es difícil decir y decidir quién es Jesús. Muchas personas nosotros encontramos en el camino, en la calle, cuando de pronto hablamos de nuestra fe, a muchas personas les cuesta entender y muchas veces hasta decir quién es Jesús para ellos. Precisamente por razones como estas y también por los movimientos de las llamadas doctrinas de la prosperidad, porque hoy se hace énfasis más en la prosperidad material que en la prosperidad bíblica. Hoy se hace más énfasis en lo material que en lo espiritual. No ha cambiado nada el panorama de hace 2020 años a lo que vivimos hoy. Vemos cómo el mundo está cambiando y la gente común y corriente lo toma como algo que viene y va, que viene, pasa, hace su efecto y se va. Pero nunca han tenido la oportunidad de escudriñar las Escrituras para darse cuenta de que esto que está pasando ya está escrito en la palabra de Dios. En el camino Jesús hace la pregunta más importante, diría yo, para ellos, sus discípulos en aquel tiempo y para nosotros hoy, como lo dije antes. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Podemos dar respuestas a Jesús de lo que hemos escuchado de la gente cuando le hemos hablado de Él. Aquí Él comienza con la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y no ¿qué dice la gente de mis milagros o de mi persona? Porque la gente busca hoy en día, mucha gente busca milagros, busca señales. ¿Cómo hace?
2000 años, cuando el Señor caminaba en esta tierra. ¿A qué viene usted? Vengo a ver si el Señor me hace el milagro. ¿Qué lo trajo acá? No, pues vengo a ver qué dan, qué están dando. Pero ninguna persona, cuando entra por primera vez, reconoce que viene a buscar a Cristo porque es un pecador, porque necesita un cambio de vida, porque necesita cambiar de actitud, porque está agobiado por los quehacer, por los trajines de la vida. Muchos podemos decir que Jesús es el Cristo, pero ¿realmente lo decimos creyendo? Utilizamos el nombre de Cristo para muchas cosas. En el mundo se utiliza el nombre de Cristo, aún para nombrarlo en vano, entendiendo que es uno de los mandamientos que nos dio el Señor: no tomarás su nombre en vano. Y muchas veces la gente toma el nombre de Cristo en vano. ¿Quién es Él en tu vida? ¿Quién es Él en mi vida? ¿Qué ha hecho Jesús en mí? ¿Qué hizo Jesús en mí cuando antes de yo conocer la palabra, antes de entrar en los caminos del Señor? Si hacemos un retrospectivo a nuestra vida, tenemos que darnos cuenta de que muchas veces el Señor, aunque no éramos creyentes, aunque no le conocíamos, aunque no le confesábamos, Él nos libró en muchas ocasiones aún de la muerte. ¿Cuántos quizás atravesando un río pudieron haberse ahogado, pero el Señor los sacó? ¿Cuántos en un temblor, en un terremoto fueron librados de la muerte porque el Señor tenía un propósito en sus vidas? ¿Cuántos han sido librados de atracos, de robos, de homicidios? Porque el Señor ha tenido misericordia y Él sabe que tiene un propósito en esa vida que está delante de Él. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos, no le conocíamos, no sabíamos quién era Jesús para nosotros. La respuesta no se acerca a la realidad porque todos tenían un excelente concepto de quién era Jesús, pero ninguno lo conocía como realmente Él es. Pensaban de Él como otro más que anunciaba la venida de un Mesías. En el versículo 14 de la palabra que tomamos hoy, dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pensaban de Él como otro más que anunciaba la venida de un Mesías, pero nunca se les pasó por la mente pensar que Él es el Mesías. Y quizá pensaban que Él era el complemento del Mesías esperado, como lo habían visto en Juan el Bautista. Por eso la respuesta de ellos, unos que Juan el Bautista. Quizá hacían una semejanza hacia Elías por los milagros que el Señor hacía. Quizá hacían semejanza hacia uno de los profetas porque él les decía lo que estaba por venir. De pronto los exhortaba y de pronto en un momento también les hablaba fuerte, como lo hizo allá en el templo o como lo hizo con los fariseos. ¿Qué hizo Elías? Elías hizo muchos milagros. Si miramos en el Antiguo Testamento, Elías fue usado por el Espíritu Santo de Dios para desarrollar multitud de milagros. ¿Qué hacían los profetas? Exhortaban al pueblo, enderezaban el camino de un pueblo, les mostraban lo que podía sucederles si se iban por determinado lado. Viendo y escuchando la respuesta de sus discípulos, pensaríamos que solo están afirmando lo que habían escuchado. Y muchas veces nosotros lo hicimos. Hablamos de Jesús por lo que habíamos escuchado allá
tomando el libro de Job, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 9, del 7 al 9. Lucas, capítulo 9. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado. Entonces aquí respalda a la palabra de Mateo cuando decía unos que Juan el Bautista. Juan ha resucitado de los muertos. Ese era un pensamiento humano. Ese era un pensamiento gentil. Ese no era el pensamiento de un creyente. Era de una persona que simplemente había escuchado de Jesús, pero no sabía realmente quién era Jesús. El versículo 8 dice, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. De pronto con Elías, recordaban ellos cuando el Señor les dijo, cuando venga Elías, pero se estaba haciendo referencia a cuando venga el Señor, nuevamente con ese espíritu de Elías, con ese carácter de Elías. No que Elías hubiera resucitado, no que Elías vaya a reencarnar, como decían algunos. O alguno de los profetas ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este? Ahí es cuando comienza el Espíritu Santo de Dios a convencer. Si él mandó matar, si Herodes mandó matar a Juan, y él mismo se hacía esa confirmación en sí mismo, decía, yo lo hice decapitar, vi su cabeza en una bandeja, no puede ser este que haya resucitado. ¿Quién pues es este? Y ahí es donde está el deber nuestro. Cuando el mundo se hace este cuestionamiento, ¿quién es este? ¿Quién es este que salvó mi vida? ¿Quién es este que me está convenciendo? ¿Quién es este que conoce mi vida? Ahí es donde tenemos que entrar nosotros a dar testimonio de la verdad. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Una vez encontré un hombre en un centro comercial y me hizo una pregunta referente a mi edad. Y entonces yo le dije el Salmo 103. Y él me dijo, ¿y qué dice el Salmo 103? Gracias a Dios, me sabía la parte correspondiente a mi respuesta. Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando el mundo pregunta, ¿y quién es Jesús? ¿Qué le vas a responder? ¿Y quién es Jesús en el que tú crees? ¿Y qué hace Él? ¿O qué hizo? ¿O qué tiene Él para que tú lo sigas? ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, procuraba verlo. ¿No es lo que pasa hoy día? Muchos responden lo que han escuchado, pero realmente no pueden dar testimonio de quién es Jesús para sus vidas, porque no han tenido la revelación que tuvo Pedro. No han tenido ese encuentro cara a cara cuando Cristo tocó la puerta de nuestro corazón y dijo, allá en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré y cenaré con él.
Él cuando tocó la puerta descubrió nuestro corazón y descubrió todo lo que había en nuestro interior. Y propuso en nosotros un cambio de vida, una nueva vida, una cena con Él. Cuando hablamos de cena con Él, tenemos que entender que es cuando comenzamos nosotros a tener una relación más cercana con aquel que nos salvó, con aquel que murió por mí, por aquel que derramó su sangre, por aquel que vino a buscar lo que se había perdido. Eso es cuando Él dice, cenaré con Él. Cuando tú y yo nos sentamos en una mesa a cenar, siempre tenemos una persona al frente y podemos dialogar. Y eso es lo que el Señor quiere hoy. Esa cena con Él, que podamos comenzar a compartir con Él nuestra vida, comencemos a compartir con Él nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros propósitos, nuestros proyectos. Y entonces Él va a decir, déjame que yo quiero comenzar a guiar tu vida. Yo quiero comenzar a ponerle un norte a tu vida, porque por donde vas no es el camino. En el verso 15 de Mateo, volvemos por favor. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Escuchando sus respuestas, quizá tendremos que imaginar qué pensó el Señor en ese momento. Allá, 2020 años atrás, y quizá qué piensa el Señor hoy de nuestra respuesta. ¿Quién es Jesús para mí? Allá vemos la respuesta de acuerdo nuevamente a Lucas 9, 7 al 9, que lo leímos ahora. Y acá en el presente, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Él? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué va a hacer? Ellos tenían un concepto de un Mesías político y no un Mesías en un reino espiritual. Cuando ellos vieron, cuando Jesús entró allá en el Domingo de Ramos, que conocemos, que lo vieron montado en un burro, ellos no habían leído la Escritura para entender que esa era una señal que Dios estaba mostrando a su pueblo. Ellos esperaban a un Mesías montado en un caballo blanco, porque generalmente el comandante de un ejército generalmente montaba un caballo blanco. Cuando regresaba victorioso, el caballo lo llevaban sin montarlo a la guerra. Pero cuando regresaban, si veían al jinete montado en el caballo, era que había habido victoria. Y ellos esperaban ver a un Mesías montado en un caballo blanco con un ejército muy poderoso detrás de él, que venía a derribar el Imperio Romano. Pero nunca se imaginaron que el que venía montado en ese pollino era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro. Amén. Porque no habían tenido conocimiento de quién era Jesús para ellos. No conocían quién era Jesús y no había en ese momento quien les dijera quién era Jesús, porque siempre los profetas hablaron. Si nosotros miramos hoy Ezequiel 4, de pronto nos cueste entender qué quería decir el Señor a través de Ezequiel 4. Si miramos a Jeremías también, muchas veces encontramos textos que nos es difícil entenderlos. Y eso suponiendo que hoy nuestro entendimiento está mucho más desarrollado. Tenían que entender que Jesús era el Mesías y que venía a morir para salvarlos de sus pecados, de nuestros pecados. Ese es el concepto que debemos tener y que debemos darle a la gente. ¿Quién es Jesús?
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que se dio en una cruz y derramó su sangre por nosotros para que nosotros no tuviésemos que pagar con la muerte por nuestros pecados. Él nos dio vida cuando Él murió, y cuando Él resucitó nos dio victoria. Hay que entender eso. Cuando Él murió nos dio vida a nosotros, porque tomó las actas que eran en contra de nosotros, las tomó para sí y por ellas pagó con su vida en la cruz. Ellos tenían que entender que Jesús era un Mesías que venía a morir por los pecados de la humanidad y luego en una segunda venida sí venir a sentarse en el trono y comenzar a reinar aquí en la tierra. Eso lo entendemos nosotros hoy, porque se nos ha revelado, se nos ha enseñado. Ha habido quien nos enseñe, quien nos guíe. Está la presencia del Espíritu Santo cuando llegó allá después en Hechos 2 de los apóstoles, que vino el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo dijo, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Él los va a guiar a toda verdad. Y si tú no entiendes todavía, Santiago dice, el que no tenga sabiduría, pídala, que Dios la da sin medida. Pero no guardemos la Biblia en la casa, no la dejemos abierta en el Salmo 91. Hay que escudriñarla, dice el Señor, vosotros escudriñáis las Escrituras porque les parece que ahí está la vida. Y verdad, ahí está la vida. Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la puerta. Ahora vemos que Jesús subió a las aldeas de Cesarea de Filipo. Él estaba en Betsaida, iba a un terreno gentil y el propósito era enseñarles a sus discípulos con calma quién era Él y su reino. Entonces hace esta otra pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? En el verso 16 de este capítulo 16 de Mateo, en el 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y en el 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es la revelación que hoy el Señor nos da a nosotros como sus discípulos. El Señor Jesús dijo allá, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Y Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Y entonces, en el versículo 18 dice Jesús, hablándole a Pedro, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya no le dijo Simón, hijo de Jonás, sino le dijo, tú eres Pedro, que quiere decir piedra, no roca. Tú eres Pedro, piedra. Y sobre esta roca, sobre esta verdad que mi Padre te ha revelado, sobre esta roca, imaginémonos al Señor Jesús señalándose a sí mismo, aunque de pronto no lo hizo, pero para que entendamos hoy, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta palabra profética de Jesús en este momento tuvo cumplimiento allá en Hechos de los Apóstoles,
Capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Dice, estaban unánimes en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se sintió un estruendo como de muchas aguas, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Vieron cómo sobre cada uno de los 11 con las mujeres que estaban ahí, porque los que estaban en el aposento alto eran los 11 y unas mujeres, estaba María, la madre de Jesús, estaba María Magdalena y otras mujeres. Dice, estaban unánimes juntos y se les aparecieron sobre ellos como lenguas de fuego. Es el momento en que el Espíritu Santo viene, cumpliendo así la promesa dada por Jesús. Es necesario que yo me vaya, porque si me fuere, les enviaré de mi Padre el Espíritu Santo, y Él los va a guiar a toda verdad. Es ahí, en ese momento, cuando el Señor Espíritu Santo da inicio a la iglesia a la cual pertenecemos, de la cual somos el cuerpo y de la cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Aquí Pedro manifiesta quién es realmente Jesús. Tú eres el Cristo. En griego era el ungido. Esa palabra Cristo en griego quería decir el ungido de Dios. El Hijo del Dios viviente. Ellos siempre que proclamaban el nombre del Señor, hablaban como el Dios viviente, el que vive por los siglos, el que es, el que era, el que es y el que ha de ser, el que ha de venir. El mismo Pedro nos da la confirmación de quién es la roca en 1 de Pedro 2, del 4 al 8. Quiero que miremos esa cita. 1 de Pedro 2, del 4 al 8. Dice el apóstol Pedro en su epístola, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Fíjese que ya nosotros nos constituimos aquí como piedras vivas. ¿Cómo se edifica la iglesia? Por los que entran se constituyen en piedras vivas. Somos piedras vivas que estamos siendo edificados sobre un fundamento que se llama Cristo, que es la roca, la cabeza del ángulo, la piedra angular, Jesucristo mismo. Y sobre Él, sobre su doctrina, sobre su vida, se edifica la iglesia porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Está confirmando el mismo Pedro que él no es la roca, como lo dice la tradición. Ahora viene algo más importante, quizá para nuestra comprensión. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces, basados en este versículo, muchos nos presentan al Señor Pedro allá con un llavero colgado en la cintura en la puerta del cielo, y resulta que el cielo no tiene puerta, la puerta es Jesucristo. Las llaves del reino están aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3.
Quiero que miremos. Hechos 4, 11 y 12, perdón. Hechos 4, 11 y 12, por favor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, ¿quién es la roca? Hoy ya podemos entender quién es Jesús para nosotros. Y ya podemos responderle al mundo, ¿quién es Jesús? El que cambió mi vida, el que me perdonó, el que me permitió que yo tenga una esperanza de vida en la eternidad, el que tiene palabras de vida y no de muerte para mí. Aquí es cuando entendemos quién es el que convence las vidas y convierte los corazones. Solo Dios, a través de su Santo Espíritu, nos puede revelar realmente quién es Jesús. Pero solo si en nuestro corazón está ese deseo de aceptarlo y conocerlo. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. En Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Para ellos no sería lógico que siendo el Mesías tuviera que ir no a reinar sino a morir. Y si miramos allá en Romanos 1:16, cuando dice el apóstol Pablo, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel, para el que cree. Era muy difícil para Pablo llegar a Roma a predicar sobre un Cristo que se dejó matar, porque para los romanos sus dioses eran inmortales. Pero ahí es donde está el valor de la palabra. No te dejaré, no te desampararé. Cuando tú te levantas a dar testimonio de Jesús, tienes que dar testimonio. Dice Pablo, dice, predico a un Cristo crucificado, pero que no se quedó en la cruz ni se quedó en la tumba, sino que resucitó en victoria y hoy vive y reina por los siglos, sentado a la derecha del Padre, y que un día le veremos venir en gloria. Solo Dios, a través de su Santo Espíritu, nos puede revelar realmente quién es Jesús. Pero solo si en nuestro corazón está ese deseo de aceptarlo y conocerlo. En Marcos 8:31, Él les dice que tenía que morir, pero también les estaba diciendo que iba a resucitar. Para ellos implicaba que debían llevar al Mesías a Jerusalén y sentarlo en el trono de David para que comenzara a reinar. ¿Se acuerdan en un pasaje donde dice que lo quisieron hacer rey y Jesús se escabulló por el medio de ellos? Porque vuelvo otra vez el Señor a decir, mi reino no es de este mundo. El reino del Señor no es un reino material, es un reino espiritual. Jesús no podía ahondar con ellos el significado de su muerte sin que ellos entendieran realmente quién era Jesús como el Mesías. Por eso las preguntas que él hizo. Para poder decirles que, o hacerles entender que él debía morir, ellos tenían primero que entender quién era Jesús para sus vidas. Esto chocaba con su pensamiento hasta el momento en que Pedro reconoció la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén.
El Señor quería saber lo que realmente ellos opinaban de Él. Y si ellos lograban llegar más lejos con la respuesta de Pedro. Aunque no fue así, porque vemos cómo Tomás simplemente no creía, sino metía sus dedos allá en la cicatriz de los clavos y en su costado metía su mano. Jesús quería que ellos entendieran qué tipo de Mesías era Él. Mientras no lo entendieran, seguiría la prohibición que Él les había hecho en Marcos 8:30 y que lo encontramos también acá en el 20. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús, el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Aunque hoy tenemos una tarea por delante para cada uno de nosotros. Repito otra vez, la tarea nuestra es dar testimonio de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará. Amén. Él los mandó, pero ellos no habían avanzado sin saber quién era Jesús realmente. La respuesta de Jesús a Pedro, emocionado quizá por la revelación recibida, por ser la primera vez que un hombre lo expresara. Era la primera vez que un hombre expresaba realmente quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es como los primeros pasos de un niño, cuando un niño comienza a caminar. Se está refiriendo a los primeros pasos del creyente, a los primeros pasos de la iglesia. Aquí es cuando comienza en Hechos de los Apóstoles, cuando dice, a ti te daré las llaves del reino. Quiero que miremos Hechos 2:29, Hechos 2:29 al 36. Acompáñenme. Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro? Era un pescador, iletrado. Era una persona del común. Pero él fue en ese momento lleno del Espíritu Santo. Y se levanta con esa convicción, con esa fortaleza que solamente puede venir de parte del Señor Espíritu Santo. Y entonces en los apartes de este sermón que él emite, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, que eso va a pasar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ese es el testimonio nuestro. Cristo resucitó. La tumba está vacía. Él no se quedó en la tumba como los líderes de muchas religiones que conocemos. Cristo resucitó y su tumba está vacía. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todos se hacían conjeturas dentro de sí. ¿Y de dónde ha recibido tanta sabiduría? El Espíritu Santo estaba llenando las vidas en ese momento y estaba en ese momento comenzando a vivir la iglesia universal de nuestro Señor. Porque hoy estamos aquí, es la iglesia, pero es la iglesia local. Somos parte del cuerpo de Cristo. No que
que esta sea el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Quizá tengamos que reconsiderar en qué partecita del cuerpo de Cristo estamos cada uno de nosotros, para que no nos jactemos de pronto, no haya jactancia. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Allá en Filipenses, en la exaltación, en la porción donde se habla de la exaltación del Señor Jesús, dice que Dios le exaltó al grado sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor y Cristo. Amén. Concluimos. Hoy día los hombres siguen expresando opiniones sobre Jesús. Unos dicen que fue un gran maestro de la humanidad, un gran profeta, un gran hombre de Dios. Si vemos, son cosas bonitas y hermosas, pero inexactas e incompletas. Quizás al Señor no le interesa lo que digan los que no son sus discípulos, pero lo que dicen después de elaborar porque lo dicen después de elaborar sus mentes. Lo que le interesa al Señor en este momento es el concepto que tengamos de Él, porque Él conoce nuestros corazones. Para Él no hay nada oculto. Amén. Nosotros sus discípulos, y que ojalá sea igual al testimonio que dio Pedro en el momento de ser lleno por el Espíritu Santo y recibiendo la revelación de quién es realmente Jesús para su vida. Por eso la pregunta hoy es: ¿quién es Jesús para mí? Hágase esa pregunta. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en adelante a tener la fortaleza, Padre, dada por tu Santo Espíritu para dar testimonio de tu verdad, de tu poder, de tu misericordia, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído y de lo que somos testigos en este momento, de lo que estamos viviendo como iglesia y también de lo que ha de suceder en el tiempo por venir, porque vivimos tiempos difíciles, tiempos proféticos. Es necesario que volvamos a escudriñar las Escrituras y que nos afiancemos cada día más de la mano poderosa de Jesús, el autor y consumador de la vida, el que vive y reina por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén.